Yo creo firmemente que la palabra de Dios es tan poderosa que puede transformar cualquier vida. Es tan poderosa que puede transformar cualquier vida. Hay poder en la palabra de Dios para hacer que lo que no se ve se manifieste. Y hay poder en la palabra de Dios para hacer que lo que no es, sea. Son dos cosas. Aparentemente es lo mismo, pero no. Su palabra es poderosa para hacer que lo que no se ve, pero que existe, se vea, se manifieste. Y hay cosas que no existen, pero hay poder en la palabra de Dios para hacer que lo que no es, sea. Tiene poder para manifestar lo que no ves, las cosas que son ocultas a tu conocimiento, que existen. Pero hay también poder para crear aquello que no existe. Hay un poder sin igual en la palabra de Dios. Poder creador, transformador, sanador, poder salvador. Si nosotros vamos a la palabra creyendo esto que acabamos de reflexionar y mencionar, hay poder en la palabra. No hay nada más importante que nosotros busquemos la palabra siempre, todos los días de nuestra vida. Y puedo decirte en el inicio, ¿sabes por qué no suceden milagros en tu vida? Porque no escudriñas la palabra de Dios, porque no lees la palabra de Dios, porque pasan días y días y días, lees un versículo y se acabó, si es que lo lees. Hay unos que compran el pan diario o lo ven por internet y ven la meditación y yo ya digo que wow, ese es un montón que hicieron. Porque vieron una corta meditación y es bueno. Es como comerse un bocadillo. Pero un bocadillo no te alimenta, no te sostiene con la fuerza, con la energía, con las proteínas y los alimentos necesarios que tu cuerpo demanda para vivir. Por eso no recibimos más milagros en nuestra vida, porque estamos tan afanados en las cosas de este mundo que hemos descuidado la palabra de Dios. No nos hemos sentado para escuchar su voz. Y vamos a leer la palabra. Lo que no leíste en toda la semana, vamos a leerlo ahorita. 14 versículos. Después de estas cosas, Juan capítulo 5 del 1 al 24. Juan 5 del 1 al 24. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, y que estaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éste le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Qué palabra tan poderosa! ¡Qué palabra tan poderosa! Nos lanza directamente al mismo cielo, al mismo corazón del Padre, para entender que Él ama a su Hijo. Y su Hijo Jesús es el que ha recibido toda la autoridad. Y dice: porque al Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Qué encauzada de mirada, de pensamiento, de actitud que nosotros debemos de tener, siempre honrando a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo es el Hijo de Dios, y el que honra al Hijo, honra al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso, hoy la Sagrada Escritura
nos dice que nosotros debemos de creer y confiar en la palabra de Dios, que debemos de tener fe, porque la fe descansa en la persona de Dios, y Dios como persona habla. La fe nuestra descansa en la persona de Dios, y Dios como persona habla, y su palabra es poder, poder creador, poder libertador, poder sanador, poder que transforma cualquier vida y restaura vidas en lo personal, en lo individual, restaura vidas familiares y restaura naciones. Dios tiene una palabra poderosa que puede cambiar cualquier circunstancia. Por eso en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe, sin confianza en la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el Salmo 107, 20, leemos lo siguiente. Salmo 107, 20. Dice la palabra, vamos a leer desde el 19, perdón. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Pero clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó. Por eso es imposible agradar a Dios si no hay fe. La fe descansa en Dios, en quien es Él, en lo que Él ha hecho y puede hacer. Nuestra fe descansa en su palabra, y a veces nosotros es muy sencillo confiar y creer porque ya hemos visto lo que ha hecho. Pero la fe tiene que permanecer aún en lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Por eso la fe, vuelvo a repetir en Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, que todavía no sucede, la convicción de lo que todavía no manifiesta, que ya está, pero que no la podemos ver todavía. Y vemos entonces que Dios es amor. Eso dice su palabra. Por tanto, podemos decir que hay amor, que hay misericordia en el corazón de Dios, porque Él es el Todopoderoso, el Creador y el sustentador de todas las cosas, que nos dice precisamente que en ese corazón de amor, que en ese corazón de misericordia, encontramos lo que acabamos de leer. En el Salmo 107, 19 y 20, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que cuando nosotros estemos en angustia y clamemos a Dios, pero clamar a Dios es buscarlo a Él. Es lo que dice Hebreos 11:6. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú no puedes buscar a un Dios que no crees que existe. No puedes buscar a un Dios que no crees que es poderoso. Tú no vas buscando a Dios si no crees que Él puede sanarte, librarte, ayudarte, consolarte y proveerte en tu necesidad. Es necesario que creas que hay un Dios. Por eso dice el Salmo 119, dice en el versículo 107, 19, pero clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová, buscaron a Dios, reconociendo que Él los podía librar, si no, no lo hubieran buscado. Y dice que los oyó, puesto que tal
los libró de sus aflicciones. Pero ¿qué hizo Dios? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué tuvo que haber pasado? Envió su palabra. Y si nosotros vamos a la Sagrada Escritura y encontramos precisamente en Juan capítulo 4, versículo 4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan. Es muy importante para nosotros el alimento físico, para subsistir, para vivir, para sostenernos diariamente. Necesitamos comer todos los días. El pan simboliza el pan como pan, pero simboliza toda la comida, todo el alimento que tenemos diariamente. Nosotros sabemos cuán importante es tener comida y alimento en nuestras casas. Tener la comida para el día de mañana, para pasado. Pero la Sagrada Escritura es muy clara cuando nos está diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nos ha estado diciendo el Señor. Necesitamos nosotros creer y confiar y leer la palabra todos los días, porque tú no nada más necesitas el pan físico, el alimento físico, sino necesitamos el alimento espiritual que nos va a fortalecer, que nos va a alimentar, que nos va a sostener, que nos va a hacer que nuestra fe esté fuerte, esté lista para ser usada cuando la necesitamos. Y la realidad es que la fe la necesitamos siempre, la necesitamos todos los días de nuestra vida, y no nada más una vez al día, sino durante muchos eventos en la vida diaria. Necesitamos estar viviendo en fe, por fe y para fe. Envió su palabra y los sanó. Y una pregunta crucial en esta mañana: ¿quieres ser sano? Para otros, ¿quieres ser salvo? Para otros, ¿quieres ser salvo y además sano? En Juan capítulo 5, capítulo que estuvimos leyendo, en el versículo 3, leemos que había una gran multitud de enfermos en aquel estanque llamado de Betesda, junto a la puerta de las ovejas, allá en la ciudad de Jerusalén. Vemos que esta multitud de enfermos eran seres imposibilitados por sus padecimientos. Había ciegos, cojos, paralíticos, gente que estaba allí esperando que aquella gracia que Dios tenía en aquel estanque, que de vez en cuando, no sabían cuándo, podía haber sido cada semana, podía haber sido cada 5 días, podía haber sido diario, una vez. No sabemos. Lo importante es que un ángel enviado por Dios movía aquel agua, y cuando la movía, el primero que entrara en aquellas aguas era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces era una manifestación gloriosa de la gracia y la misericordia de Dios. Pero tenían que estar conscientes, y sabían ellos que el ángel de Jehová hacía aquello. Dios era el que hacía aquello. Estábamos viendo entonces un hospital allá afuera. ¿Cuánta gente que deseaba ser sanada? A lo mejor dijeron: hoy en la mañana se movió, ya se movió hoy, y tal vez nunca se vuelva a mover, o tal vez hasta en 15 días. No,
todos tenían la confianza, la esperanza de que en cualquier momento podían volverse a mover. Tal vez en ese día no, pero tal vez mañana. Y aquel que se había levantado decía: ahora veo, ya veo, ya veo. Salía y todos: ¡ay, ya ve! Moviendo y actuando el corazón de aquellas gentes que vivían todos los días con una esperanza. Esa es la fe, una confianza, una esperanza de recibir aquello de las cosas que Dios ha prometido. Había muchas personas junto a aquel estanque, pero que solamente tenían puestos sus ojos en el estanque. Y no se estaban dando cuenta que en ese estanque estaba llegando Jesús. Estaba llegando Jesús. Aquel que enviaba a sus ángeles, el que sanaba, el que tenía el poder, el que tenía la autoridad. Muchas veces nosotros estamos distraídos, pensando y buscando nuestra sanidad en otras circunstancias, en otras personas, y nos olvidamos de poner nuestros ojos en Jesús. Siempre hemos dicho a través de este púlpito y desde este lugar que Dios puso a los médicos y a las medicinas para bendecir nuestras vidas. Y yo creo firmemente que en el plan y en el propósito de Dios, Él sana, Él cura, usando médicos y usando medicinas. Pero es Él el que sana. Es Él el que hace aquella obra, aun cuando la gente no se da cuenta que es Él. La gente sabía que un ángel movía el agua. La gente estaba entendiendo que necesitaban entrar el agua y que el agua aquella que era movida por el ángel los iba a sanar. Pero y ahora ya estaba llegando Jesús mismo. Y vio aquella multitud y vio aquel paralítico. Él supo que tenía 38 años paralítico. ¡Qué esperanza! Pero Él le lanza una pregunta que es la que tenemos que contestar siempre todos. ¿Realmente quieres ser salvo? ¿Realmente quieres librarte del infierno y de la muerte eternas? ¿Realmente quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Realmente quieres ser libre de ese estilo de vida, de esta forma de vivir, de esa forma de actuar, de pensar en la que has estado viviendo toda tu vida y has llevado a tu familia a esa desgracia de relación por causa del pecado, de los odios, de los resentimientos? ¿Realmente quieres ser salvo de toda esa forma de vivir que no nada más te destroza tu vida actualmente, sino que te está llevando a la destrucción eterna que se llama infierno? Por eso necesitamos salvación, pero no toda la gente se da cuenta que necesita salvación, y pocos son los que realmente quieren ser salvos. ¿Por qué digo realmente quieren ser salvos? Porque no quieren dejar de vivir como están viviendo. No quieren dejar, no quieren cambiar, no quieren dejar de estar recibiendo los placeres que este mundo, le llamo placeres, que este mundo tan pasajeros, tan transicionales, tan rápidamente que pasan, que quedan con el corazón vacío, con las carteras vacías, con el alma vacía, los pensamientos vacíos, y una angustia y una sensación terrible de sufrimiento cuando nos damos cuenta. Por eso el alcohólico continúa emborrachándose para no tener conciencia ni razón de la realidad que vive, y quieren vivir mejor, drogados, alterados en su mente, y no quieren aceptar la realidad de la vida que están viviendo.
tenemos que darnos cuenta que mucha gente tiene necesidad de salvación, pero no todos quieren ser salvos. Hay otros, como decíamos en una predicación anterior hace como un mes, hay muchos que viven enfermos, están enfermos, pero les agrada estar enfermos. No, realmente no quieren ser sanos. Viven lamentándose, quejándose, que viven buscando la compasión de las gentes, y ese es su modo de vivir. Quieren que toda la gente todo el tiempo les esté atendiendo, les esté diciendo: mira, yo estoy contigo, yo te apoyo, y al rato es una familia, al rato es otro familiar, al rato es otro familiar, pero ellos realmente no quieren ser sanos, quieren vivir ese estilo de vida, y al contrario le dicen: yo le entrego mi enfermedad como una ofrenda de sufrimiento al Señor. Sabemos que ese es dolor, que esa es miseria, que esa es angustia y desesperación. Dios no quiere que le des eso. Dios quiere que le des la honra y la gloria, que tengas fe para que seas librada o librado de esas cosas que te dañan, que te lastiman. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y esas son las obras del diablo en nuestras vidas. ¿Cómo se las vas a dar de ofrenda a Dios? ¿Cómo le vas a dar un sufrimiento a Dios? Por eso es inconcebible que encontramos personas que van de rodillas hacia un santuario, golpeándose las espaldas para entregarle aquella ofrenda a Dios. Cristo ya pagó en la cruz por toda la deuda que nosotros teníamos. Lo único que tenemos que hacer es creer que Él nos puede salvar. Si nosotros creemos y le abrimos nuestro corazón, no hay nada más que hacer. Querer ser sanos y querer ser salvos. Por eso Jesucristo le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Nosotros debemos de entender claramente que solamente la puerta por la cual el Señor entra con su poder y su gracia se llama fe. Y la fe es precisamente cuando tú declaras y dices: yo quiero y yo sé que tú puedes sanarme. Confío en ti y te entrego mi vida para sanarme y para salvarme. Y ahí es donde entra el Señor con todo su poder y toda su gloria, haciendo su obra sanadora y salvífica. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No digas: fui sanado por la fe. Ese es un punto que tenemos que tocar después de 40 días de fe. Porque podemos llegar al punto en el que pongamos a la fe antes que a Dios. Y no es así. La fe es la confianza que nosotros ponemos en Dios. Es nuestra fe en su palabra. Por eso la fe es poderosa para obrar milagros, porque tu confianza está puesta en aquel que hace los milagros, en aquel que te reta y te dice: ¿quieres ser sano? ¿Crees que yo puedo? ¿Crees? Entonces cuando tú dices: sí, Señor, estás hablando con Él. La fe descansa en Dios. La fe descansa en Él. Por tanto, en su palabra, porque su palabra es Él hablándote. Entonces, no digas: fui salvo por la fe o fui sanado por la fe, porque en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Dios aclara claramente. ¿Qué les parece esa aclaración? 2, 8 y 9 dice: la fe, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Es la puerta,
es el instrumento que Dios usa. No es la fe el medio lo que nos salva. No es el medio lo que nos limpia. Es la confianza por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, la fe tiene ese es un don de Dios glorioso que Dios nos da, pero es el medio que Dios usa, es la puerta por la que entramos, esa confianza. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Expansión? Como uno de los predicadores trajo una puerta, dijo que los que pasáramos por esa puerta, y esa puerta era precisamente esa puerta de fe, de victoria, de sanidad, de limpieza, de todo lo que te hace falta. Esa es la puerta que Dios quiere que crucemos. Y esto nace de su palabra. ¿Tú crees su palabra? ¿Crees lo que Él te ha dicho y lo que te está diciendo? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la puerta de la fe está abierta. La puerta de la fe está abierta en este momento. Él está dispuesto. Si tú has oído su palabra y crees lo que Él puede hacer, Él te va a sanar, te va a librar, te va a restaurar, te va a salvar. Por tanto, la salvación y la sanidad está dispuesta para todos aquellos que están dispuestos a creer, que están dispuestos a arrebatar por la fe lo que Dios está ofreciendo hoy para tu vida. Por eso encontramos otro evento muy importante en las Sagradas Escrituras. En Marcos capítulo 7, 24 al 30, Marcos capítulo 7, 24 al 30, encontramos otro evento que la palabra nos habla. En esta porción leemos, dice: levantándose de ahí, hablando de Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Tenemos que notar que la sanidad y la liberación están mencionadas aquí por el Señor Jesús como el pan de los hijos. La sanidad y la liberación. ¿Por qué utilizamos la palabra liberación? Porque aquella mujer fue a pedir una liberación. ¿Quiere decir que hay espíritus demoníacos atormentando personas? Sí, los hay. Y hay espíritus demoníacos que están atormentando a las personas y esclavizándolas, como son espíritus de odio, de rencor, de disentimiento, de resentimiento, de amargura. Son espíritus de prostitución, son espíritus de fornicación que atormentan personas, son espíritus de adulterio. No nada más le llames un pecado, son pecados producidos por espíritus que están atacando tu vida. Y necesitamos liberaciones. Muchas veces ellos son espíritus de muerte, como aquel que atacaba a aquel muchacho que decían que era
un espíritu de enfermedad llamado epilepsia. Pudo haber sido una epilepsia, pero un espíritu que buscaba, dice, lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua, buscando matarlo. Entonces, son gentes que tienen espíritus de suicidio. Son espíritus demoníacos que controlan la mente de las personas. Pero entonces estamos hablando que aquí la liberación y la sanidad, cuando hay enfermedades físicas en el cuerpo, muchas de esas son producidas por espíritus malignos. Entonces vemos aquí cómo había necesidad en aquella mujer sirofenicia. Y aclara la Escritura que al ser una mujer sirofenicia, que quiere decir que no era judía, no era de la nación de Israel. Jesús había salido de la nación de Israel, de Judea, y se había ido a aquella región de Tiro y de Sidón para descansar, porque no le daban tiempo ni una oportunidad, a veces ni para comer, ni para cenar, y muy temprano estaban ahí la gente buscándole, y muy de noche todavía estaban con él, ni los discípulos. Entonces llegó y los trajo a aquella región apartada para descansar, a lo mejor 1, 2, 3 días. Y dice que trató de esconderse, la Biblia es clara. Pero una mujer se enteró de que había llegado Jesús, el que hacía milagros en Judea, los que hacían milagros en Jerusalén, los que hacían milagros en Galilea, el que hacía milagros. Llegó acá, está acá. Probablemente no pasó desapercibida porque él iba con sus 12 discípulos. A lo mejor llegaron, miran, 1, 2, 3, 4, y ya son sus 12 y él 13. Es él, seguro, es él. Entonces cuando llegó, dice que no pudo esconderse. Y ella le dice, echa fuera al demonio de mi hija. Echa fuera al demonio de mi hija. Y él le dijo, no está bien quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Quiero que entiendas una cosa, que la sanidad, la liberación, es el pan que Dios preparó para su pueblo, para los que son su pueblo. La liberación en aquel entonces, en aquel tiempo, no estaba destinada más que para su pueblo. Y lo aclara, el pan de los hijos no es para los perrillos. Esto viene solamente para la nación de Israel. Entonces aquella mujer mueve el corazón del Hijo de Dios, diciéndole, sí, reconozco que tú eres judío y has venido para la nación de Israel. Lo que tú traes, lo traes para tu nación, no para todas las naciones. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 2 cosas estaba diciendo esta mujer. Las migajas es lo que ya no quieren. Es las moronas que se están tirando. Pero además, el perrillo reconoce que los que están comiendo son sus amos. Y ella le estaba diciendo, aunque soy sirofenicia, yo reconozco que tú eres el profeta de Israel, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad sobre los demonios, el que tiene el poder para sanar y para salvar. Entonces, cuando ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas, esta fue una demostración de fe tan fuerte, tan importante, que el Señor Jesucristo se sintió tan impresionado que le dijo, por esta palabra que tú has dicho, ve, tu hija está sana, está libre. Dice, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de tu hija. Imagínense qué poder, qué autoridad había en el Señor Jesucristo.
Y te quiero decir una cosa. Al decirte había, quiero recordarte que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, Él está aquí. Él está aquí. Por eso volvemos al estanque. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esta palabra que Dios está pronunciándole a aquel paralítico, también Dios la está pronunciando para ti el día de hoy. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? ¿Cuántos años llevas arrastrando esa opresión demoníaca en tu vida? ¿Cuántos años llevas arrastrando esa enfermedad en tu cuerpo? ¿Cuántos años tienes sufriendo los ataques del enemigo a través de un problema demoníaco en tu hogar, en tu familia? ¿Cuántos años has estado tolerando la miseria y la pobreza en tu hogar? Dios está aquí hoy y Él quiere quitarte esos 38 años de parálisis, de vida sin fruto, sin victoria, que has estado nada más viviendo, y yo no diría viviendo, sino que has estado subsistiendo solamente. Pero Dios quiere sanarte, y Dios quiere salvarte, y Dios quiere liberarte hoy. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Le dijo el Señor, y aquel hombre contestó: ¿quieres ser sano? Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Cuando aquel hombre quiso poner su razón por la cual no era sano, le quería decir al Señor: claro que quiero ser sano. Estoy aquí esperando, pero antes de que Él me gane, antes de que yo llegue, alguien ya me ganó. Si estoy aquí es porque quiero ser sano, porque anhelo ser sano. Pero el Señor quería que se enfrentara a una decisión personal. Y cuando Él le da aquella explicación, la respuesta del Señor la recibe. Dije: ¿quieres ser sano? Entonces, levántate, toma tu lecho y vete. Toma tu lecho. Así es que la pregunta en esta mañana para ti es: ¿tú eres del pueblo de Dios? Entonces el pan fue preparado para ti. Una cosa ahí importante: cuando el Señor Jesucristo muere, Él murió en la cruz por nuestros pecados, pagó el precio que tú necesitas pagar, que se llama la muerte eterna. Todos los que somos pecadores vamos camino al infierno. Todos los que hemos pecado vamos camino a la destrucción eterna. Y mientras estamos sufriendo aquí por nuestras causas, de nuestros dolores, nuestras enfermedades y por causa del pecado. Pero hoy el Señor Jesucristo está diciéndonos: yo subí a la cruz, derramé mi sangre, derramé mi vida, pagué la deuda tuya, de tus pecados, en la cruz. Por eso la Biblia dice que Dios el Padre cargó en Jesucristo su Hijo el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Para que si alguno dudara que si Jesucristo pagó por tus pecados, Jesucristo ya pagó por tus pecados. Solamente Él demanda una cosa: que creas lo que Él hizo. Y si crees lo que Él hizo, entonces quiere Él que le abras tu corazón. En la palabra
Jesucristo escribe en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Qué te está pidiendo Jesús? Te está pidiendo: déjame entrar a tu vida, déjame entrar a tu corazón. Yo quiero limpiarte de todos tus pecados y quiero darte el perdón y la vida eterna. A eso se llama salvación. Y quiero tocar este punto. La salvación es sumamente importante. Es lo más importante de toda tu existencia. El otro día le decía a un muchacho, le dijiste: ¿recibiste a Jesucristo? Dijo: sí. Has hecho la decisión más importante de toda tu existencia. La más importante. Porque muchos buscamos la sanidad. Y esto es bueno, porque Dios es bueno. Pero ¿de qué te sirve ser sano si al fin de cuentas te vas a ir al infierno cuando mueras? ¿De qué sirve ser sano si me voy a morir eternamente en el infierno, a sufrir separado de Dios? A veces decía yo: más vale que yo sea salvo aunque no sea sano, porque sé que cuando yo me muera me voy a ir al cielo. Pero Dios tiene un plan mejor. Dios quiere salvarte y quiere sanarte. Hoy es un día de salvación, porque Él está aquí. Tú no ves a Jesús porque Él es espíritu. No vemos a Dios porque Él es espíritu, pero Dios está aquí. Está tocando a la puerta de tu corazón. Óyelo, está tocando a la puerta de tu corazón. Él dice: yo quiero salvarte y quiero sanarte. Si tú quieres ser salvo y ser sano, quiero separar dos cosas: los que quieren ser salvos y sanos. Hay unos que ya son salvos, pero todavía no son sanos. Si tú quieres ser sano, también repite esta oración. Ya no para salvación, pero la confirmas. Pero sí es para sanidad. Entonces cierren sus ojos y pídele a Dios y declara esta oración de fe. Dile: Señor Jesús. No se oyó. Señor Jesús. ¿Saben por qué les digo esto? Porque dice la Biblia: y clamaron a Jehová. El clamor no nada más es una oración de vergüenza, no. Un clamor es algo que sale de tu corazón, deseando, anhelando ser salvo y ser sano. Señor Jesús, hoy te pido que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que tengas misericordia de mí. Yo sé que mi maldad me lleva a la muerte eterna, pero hoy te entrego mi vida, mi corazón y todo mi ser. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones todos mis pecados, y en un acto de fe recibo tu perdón y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Renuncio al diablo, al pecado y a toda alianza con los vicios, placeres carnales, y hago un pacto
de amarte toda la vida. Me humillo delante de ti y te pido perdón. Creo que tu sangre que fue derramada en la cruz me limpia y me liberta de toda culpa y de toda condenación. Así también, como tú me has perdonado en este momento, yo también perdono a todas las personas que me lastimaron, que me hirieron. Incluyo a mis padres, mis hermanos, mis familiares, mis hijos, mis amigos, mi exnovio, mi exnovia, mi esposo, mi esposa y toda persona que me dañó el corazón. Renuncio al diablo y a todas sus obras en el nombre de Jesús. Quebranto y echo fuera toda influencia de brujería, hechicería, ocultismo, que de generación en generación se practicó en mi familia y que yo en ignorancia también participé. Por tanto, declaro hoy, Señor, por fe en tu nombre, que soy sano y libre en el nombre de Jesús. Amén. Hoy ha habido sanidad y liberación, salvación, pero no queremos dejar pasar desapercibido para darle la gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración para ser salvo y sano, ponte de pie. Salvo y sano, ponte de pie. Los que ya eran salvos, no se pongan todavía de pie. Los que hicieron oración por primera vez para ser salvos y sanos, por primera vez, pasen al frente. Quiero darle gracias a Dios por ustedes. Denle un aplauso al Señor. Si tú hiciste esta oración para que el Señor te salve de la muerte eterna, pasa al frente. Si tú hiciste esta oración para ser salvo de la muerte eterna, la salvación de tu alma, pasa al frente dándole la gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. La mejor decisión que has hecho en toda tu vida. La mejor decisión y además milagro. Milagro de perdón y milagro de sanidad. Tu milagro ya llegó. Su milagro ya llegó. Su milagro ya está. Salva y sana. Sana, fortalecida. Tu milagro ya llegó. Usted es salvo y sano. Su milagro ya llegó. Salva y sana. Salva y sana. Ese milagro ya está en tu vida. Tu milagro ya llegó. Eres salvo y eres sano. ¿Entendieron? Su milagro ya está en ustedes. Son salvos y sanos. Eres salvo y eres sano. Salva y sana. En el nombre de Jesús. Te tocaré. Salva y sana. Su milagro. Su milagro. Y sé
Cristo ya viene a su hogar, a su familia. Lo que usted ha pedido va a venir. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la salvación, pero te damos gracias también por la sanidad que traes a nuestros cuerpos. Gracias, Padre, porque tienes misericordia. Gracias, Padre, porque aquel paralítico no te buscó, pero tú viniste a su encuentro. Señor, nosotros te hemos buscando otras formas, pero hoy nos hemos encontrado contigo. Señor, te hemos abierto nuestro corazón. Tú has entrado en nuestra vida y hoy sabemos que este milagro de salvación y de sanidad ya es un hecho en nuestro ser. Gracias porque no nada más estás viniendo a nuestra vida personal, sino que estás viniendo a nuestro hogar, a nuestra familia, para bendecirnos, para darnos más y más de tu gracia sobre nosotros, provisión, tu cuidado y tu protección. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre bendito, y bendigo a estas personas en tu nombre. Amén. Dale un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús. Voltéense. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. ¿Cuántos de ustedes en este momento y en esta mañana, por fe, han recibido su milagro? Pasa al frente, rápido. Pasan al frente todos los que han por fe han recibido su milagro. Este es un momento simbólico pero poderoso. Cierra tus ojos y piensa que el Señor está aquí pasando junto a ti. Él está pasando junto a ti. Él está diciendo la palabra. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Él está diciendo la palabra. Ten fe. Está cayendo. Ese demonio ya está fuera de tu vida. Ese demonio que te ha atormentado
en este momento ha salido de tu vida. Levantando al caído. Ese espíritu que te había hecho sufrir, que sentías que era invencible, está derrotado fuera de tu vida. Ese espíritu que te tenía dominado y creías que no había poder para sacarlo, ahora ha salido de tu vida. Eres libre, dice el Señor, eres libre en este momento, eres libre, eres libre, eres libre. Está cayendo. Aquella enfermedad Su gloria que ha sobre estado mí. sobre tu cuerpo, en este momento dice el Señor, yo le ordeno que salga fuera de tu cuerpo. Ahora, ahora, Está aquí. ahora, ahora, ahora. Está Eres sano, eres sana. Ahora, en este momento. su gloria sobre mí. Sanando Amén. heridas, Amén. Sí, levantando al así es, caído. así es. Su gloria Somos está sanos. aquí. No hay enfermedad Está imposible. cayendo. No hay enfermedad incurable para Dios. Nada es Su incurable. gloria sobre En el nombre de mí. Jesús, eres sano y eres sana. Ahora, ahora. Y todos decimos, amén. Y todos decimos, amén. Dale un aplauso. Ahora escucha esta palabra. Levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. Contentos, felices. Amén. Él está aquí con nosotros. Está aquí. Abracemos a Jesús y oigamos su palabra poderosa.